En los archivos de la egiptología, entre los pulvorientos volúmenes del siglo XIX, se conserva un libro de 1883 titulado Las pirámides y los templos de Giza. En una de sus páginas se encuentran los cálculos secos y precisos de Sir William Flinders Petrie, el hombre que más tarde sería conocido como el padre de la egiptología moderna. Pero Petrie no estudiaba la altura de las pirámides ni los ángulos de sus caras. Lo que le interesaban eran las huellas de las herramientas de los antiguos constructores. Al examinar el sarcófago de granito en la cámara del rey, Petrie descubrió que los artesanos utilizaban brocas tubulares capaces de penetrar uno de los minerales más duros del planeta con una fuerza equivalente a 2 toneladas de presión. En otro punto, midió las ranuras en espiral de una muestra de granito y calculó que la velocidad de avance de su taladro superaba en más de 500 veces a la de las mejores herramientas del siglo XIX. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. Petrie, científico y racionalista, se quedó desconcertado. En un mundo de cinceles de cobre y martillos de piedra, tales tecnologías simplemente no existían. No quiso sacar conclusiones apresuradas. Se limitó a registrar sus observaciones, aquellos números incomprensibles que hablaban de lo imposible. Los dejó para las generaciones futuras y, como si mediara un silencioso acuerdo, esas generaciones prefirieron no verlos. Una historia capaz de cambiar por completo la visión científica quedó sepultada bajo la cómoda leyenda de los faraones y los esclavos. Pero, ¿y si los cálculos de Petrie no fueron un error, sino la huella de una civilización que no debería haber existido? Entonces, ya no se trata de cómo se construyeron las pirámides, sino de por qué, durante 100 años, nos inculcaron una versión falsa. Nuestro camino comienza exactamente donde él terminó el suyo, con esos números imposibles grabados en las páginas de un viejo libro. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos trasladarnos al final del siglo XIX. En aquel entonces, la meseta de Giza aún no era un centro turístico, sino un lugar salvaje y peligroso, un reino de saqueadores de tumbas y cazadores de tesoros. La arqueología apenas comenzaba a formarse como ciencia. Sus métodos eran toscos, casi indistinguibles del pillaje. Y fue en 1880 cuando llegó allí un joven inglés algo excéntrico, William Flinders Petrie. No vino en busca de oro ni de fama, sino de mediciones precisas. Traía consigo teodolitos, micrómetros y goniómetros especiales y se instaló directamente en una tumba vacía, decidido a dedicarse por completo a un trabajo que cambiaría para siempre la egiptología. Petrie esperaba encontrar rastros de un trabajo manual, aunque fuera muy minucioso. Pero en lugar de eso, se enfrentó a resultados que recordaban un procesamiento mecánico. En la cámara del rey, dentro del sarcófago de granito tallado en un solo bloque de piedra de Asuán, registró ángulos de una precisión geométrica tal que solo podrían verificarse con el equipo de un taller moderno de ingeniería mecánica. Estudió decenas de vasijas de diorita, talladas en una de las piedras más duras de la tierra. Su simetría perfecta y superficie pulida como un espejo recordaban más a piezas fabricadas en un torno que al trabajo de antiguos artesanos con herramientas primitivas. Pero el descubrimiento más asombroso fueron las huellas de perforación. Petrie encontró numerosos artefactos con orificios hechos por brocas tubulares, cilindros huecos que al girar extraían núcleos de piedra. Al estudiar estas muestras, actuó como un perito forense, reconstruyendo las características de las herramientas con las que habían sido creadas, y lo que calculó contradecía toda la historia de la tecnología. Las marcas en espiral mostraban que la broca penetraba el granito 2,5 milímetros por cada rotación, mientras que las brocas de diamante modernas apenas logran 0,5 milímetros. Eso significaba que la herramienta antigua era 500 veces más eficiente. Para alcanzar tal resultado, era necesario aplicar una presión de unas 2 toneladas. Los taladros de cobre no habrían soportado ni una fracción de esa fuerza, simplemente se habrían deformado. En su libro,
Petrie confesó con total honestidad: el método con el que los antiguos egipcios trabajaron el granito sigue siendo un misterio. Parece que aún no hemos redescubierto algunas de sus artes. Esa declaración del científico fue una especie de desafío. En esencia, estaba diciendo: veo rastros de una tecnología que no debería existir aquí. Pero la comunidad académica, formada precisamente sobre los cimientos de su obra, prefirió fingir que no había nada extraordinario. Era más cómodo mantener la versión tradicional: miles de obreros con cinceles de cobre. Más simple, más segura, más lógica. Y así, los números de Petrie quedaron cubiertos de polvo en los archivos durante casi un siglo, hasta que un ingeniero del siglo XXI, Christopher Dunn, decidió comprobarlo todo, por sí mismo. Viajó a Giza no como arqueólogo, sino como especialista en precisión industrial, acostumbrado a medir superficies con láseres y manejar micrómetros. Su idea era sencilla: si algo parece el resultado de un trabajo mecanizado, quizá fue exactamente eso lo que fue. Christopher Dunn llegó a Egipto no con un pico y una brocha, sino con un arsenal de instrumentos de medición de altísima precisión, placas de calibración, escuadros de referencia e indicadores de planitud. Decidió reanalizar los mismos artefactos que ya en el siglo XIX habían desconcertado a Petrie, pero esta vez a través del prisma de la ingeniería del siglo XXI. Su primer objeto de estudio fue el sarcófago de granito en la cámara del rey de la Gran Pirámide. Según la versión clásica, su interior habría sido ahuecado con esferas de piedra. Sin embargo, Dunn colocó su escuadra de precisión contra la pared interior y proyectó un rayo de luz, pero este no pasó ni una fracción de milímetro. La superficie resultó ser perfectamente plana, con tolerancias aceptables solo en un pulido mecánico de alta precisión. Cuando Dunn examinó los ángulos del sarcófago, comprendió que no podían haber sido hechos a mano. Las uniones internas no mostraban el redondeo habitual que inevitablemente aparece al trabajar con herramientas primitivas. Por el contrario, los ángulos eran casi afilados, con un radio de curvatura mínimo, típico del trabajo con fresas o sierras mecánicas. Solo eso ya contradecía la teoría oficial. Pero los verdaderos descubrimientos lo esperaban en el Serapeum, el complejo subterráneo de Saqqara, donde se alinean decenas de enormes cajas de granito, cada una con un peso de hasta 100 toneladas. Oficialmente, se consideraban tumbas de toros sagrados, pero para el ingeniero Dunn, aquello parecía una exposición de ingeniería mecánica antigua. Al medir sus superficies, detectó marcas que solo un especialista podría reconocer: huellas de enormes sierras con diámetros de hasta 10 metros. Dunn demostró que aquellas sierras debieron cortar el granito a una velocidad increíble, dejando un acabado perfectamente liso. Las tapas, de unas 30 toneladas de peso, encajaban en los sarcófagos con tal precisión que formaban una unión casi hermética. Surgía entonces la pregunta: ¿por qué era necesaria tanta exactitud si se trataba, supuestamente, del lugar de entierro de animales? Tras analizar todas las mediciones, Dunn llegó a una conclusión que la ciencia académica consideró blasfema. Estos artefactos no eran producto de un trabajo manual primitivo, sino el legado de una civilización tecnológicamente avanzada. Introdujo el término artefactos de calidad de manufactura innegable, o Out of Place Artifacts, o OPA, y sostuvo que lo que teníamos ante nosotros no era artesanía, sino tecnología. Tornos, fresadoras, sierras gigantes e incluso posible mecanizado por ultrasonido. No hablaba de extraterrestres, hablaba de seres humanos cuyos conocimientos y técnicas se adelantaron miles de años a su tiempo. La teoría de Christopher Dunn parecía atrevida, pero no se basaba en conjeturas ni en mitos. Su fundamento eran las mediciones, los hechos y el lenguaje de la precisión. Las huellas, las tolerancias y los radios de curvatura, comprensibles para cualquier ingeniero. Esta concepción explicaba las anomalías registradas por el propio Petrie y demostraba por qué los cinceles de cobre jamás podrían haber producido tal acabado en el granito.
Sin embargo, detrás de esas respuestas se escondía una pregunta mucho más profunda. Si existió una civilización que dominaba tales tecnologías, ¿cuándo vivió? ¿Y a dónde desapareció? Tal vez la respuesta siempre estuvo frente a nosotros, no en las pirámides de granito, sino en un rostro esculpido en piedra caliza. Durante siglos, la Gran Esfinge fue considerada el guardián de las pirámides, una imagen pétrea del faraón Kefren creada alrededor del año 2500 a.C. Esa datación, basada únicamente en criterios estilísticos y en su proximidad a la pirámide, se convirtió en un dogma de la egiptología. Pero, ¿y si la Esfinge fuera mucho más antigua? ¿Y si en su cuerpo se conservaran pruebas directas de una época de la que los libros de texto no hablan? Esta idea fue propuesta por primera vez no por un arqueólogo, sino por un investigador independiente, John Anthony West. A finales de la década de 1970, West descubrió los trabajos del matemático y filósofo francés R. A. Schwaller de Lubitsch, quien había pasado muchos años estudiando el templo de Luxor. Schwaller lanzó una hipótesis audaz. Las huellas de erosión en el cuerpo de la Esfinge no fueron causadas por el viento ni por la arena, sino por el agua. La idea de la erosión por agua causó una profunda impresión en West. Si la Esfinge se había deteriorado por la acción de las lluvias, significaba que existió en una época en la que el clima de Egipto era húmedo, mucho antes de que el valle del Nilo se convirtiera en desierto. Las últimas lluvias torrenciales cayeron allí al final de la era glacial, miles de años antes del reinado de Kefren. Para comprobar esta hipótesis, West decidió recurrir a la ciencia. En 1990, invitó al Dr. Robert Schoch, geólogo y profesor de la Universidad de Boston. Schoch no era egiptólogo, no tenía prejuicios, y observaba la piedra antigua únicamente desde la perspectiva de un especialista en geología. Juntos viajaron a Giza para examinar personalmente la Esfinge y la fosa de la que había sido tallada. Lo que vio el Dr. Robert Schoch fue, según sus propias palabras, un manual de erosión pluvial. El cuerpo de la Esfinge y las paredes del foso del que fue tallada mostraban un patrón característico de desgaste. Profundos surcos verticales, perfiles suavemente redondeados y grietas onduladas. Este tipo de erosión se produce cuando la lluvia cae sobre la piedra caliza durante miles de años. Era un fenómeno totalmente distinto a la erosión eólica, la causada por el viento y la arena, que genera formas afiladas, horizontales y socavadas, típicas de las pirámides y otras estructuras de la meseta de Giza. La prueba clave de Schoch no se encontraba en la propia Esfinge, sino en las paredes de su foso. La Esfinge no fue construida, sino tallada directamente en la roca madre, por lo que las paredes que la rodean tienen la misma antigüedad que la estatua. Estas paredes muestran el mismo patrón de erosión por agua. Sin embargo, las tumbas de la Cuarta Dinastía, excavadas en esas mismas paredes, presentan mucho menos deterioro y muestran señales típicamente causadas por el viento, lo que indica que fueron realizadas mucho tiempo después, cuando el clima ya se había vuelto árido. En 1991, Schoch presentó sus conclusiones en la reunión anual de la Sociedad Geológica de América. Su formulación fue prudente, pero el impacto fue explosivo. Según los datos geológicos, el tallado original de la Esfinge podría haberse realizado entre los años 7000 y 5000 a.C., o incluso antes, en una época anterior al final de la última glaciación, hace más de 12.000 años. Esa datación destruía por completo la versión oficial que atribuía la Esfinge a Kefren y suponía la existencia en Egipto de una cultura avanzada mucho antes del surgimiento de los faraones. La reacción de los egiptólogos fue violenta y agresiva. El doctor Zahi Hawass, director del Departamento de Antigüedades de Giza, y el arqueólogo Mark Lehner, principal especialista en la Esfinge, rechazaron categóricamente las conclusiones de Schoch.
Afirmaron que la erosión podía explicarse por otras causas, el ascenso del nivel freático o la mala calidad de la piedra caliza. La discusión pronto degeneró en ataques personales. West y Schoch fueron acusados de pseudociencia y se les prohibió el acceso al sitio. Pero el debate nunca se cerró del todo. Hasta el día de hoy, las pruebas geológicas de Schoch siguen siendo un desafío para la cronología tradicional. Y si la Esfinge realmente es miles de años más antigua, surge una pregunta inevitable: ¿quién la creó? ¿Y qué ocurrió con esa civilización olvidada? La Esfinge erosionada por la lluvia no es solo una estatua. Es un reloj geológico que marca un tiempo que no encaja en la cronología convencional. Su cuerpo es un testigo silencioso de un capítulo perdido de la historia humana. Un capítulo que la ciencia oficial prefiere no abrir. Pero tal vez ese capítulo nunca se perdió del todo. Tal vez está escrito en un antiguo papiro, a la vista de todos desde hace casi 2 siglos. Toda investigación tiene su momento de revelación, ese instante eureka en que una nueva evidencia une todas las anomalías en una sola cadena lógica. Para el misterio del antiguo Egipto, ese punto de inflexión no ocurrió en una excavación, sino en un museo, en la ciudad de Turín. Allí se conserva un documento capaz de conectar las huellas de tecnologías imposibles con la misteriosa antigüedad de la Esfinge. Ese documento es el Canon Real de Turín. El papiro fue descubierto alrededor del año 1822 por el explorador italiano Bernardo Drobetti, en Tebas. Su estado era desastroso. Cientos de fragmentos, más de 160 pedazos dispersos. Sin embargo, cuando el gran Jean-François Champollion, el hombre que descifró la piedra de Rosetta, examinó esos restos, comprendió de inmediato su importancia. Creado en tiempos de Ramsés II, alrededor del 1250 a.C., el documento estaba escrito en escritura hierática y representaba una lista detallada de todos los gobernantes de Egipto, desde el inicio de los tiempos hasta la época de los faraones del Nuevo Reino. A diferencia de otras fuentes, el Canon de Turín no se limitaba a las grandes dinastías. Incluía incluso a reyes menores, usurpadores temporales, registrando la duración exacta de sus reinados, con precisión de años, meses e incluso días. Durante más de un siglo, los egiptólogos utilizaron este papiro para reconstruir la cronología dinástica, y sus datos fueron confirmados repetidamente por la arqueología. Pero lo más asombroso se ocultaba al comienzo de la lista. Antes del nombre de Menes o Narmer, el primer unificador de Egipto, alrededor del 3100 a.C., el papiro describía 2 eras anteriores al tiempo de los faraones. Primero venía una enumeración de los reyes divinos, Ptah, Ra, Geb, Osiris, Set y Horus, dioses que habrían gobernado Egipto durante miles de años. Después de ellos se mencionaba otra dinastía enigmática, los Shemsu-Hor, cuyo nombre se traduce como los seguidores de Horus. Estas entidades, que los investigadores modernos interpretan como espíritus o semidioses, según el papiro, gobernaron Egipto durante 13.420 años. Solo tras el largo reinado de los seguidores de Horus, el Canon de Turín pasa a la lista de reyes mortales, comenzando con Menes. Para los egiptólogos de los siglos XIX y XX, las primeras líneas del papiro parecían mitología, un prólogo legendario, creado para otorgar a la civilización faraónica un origen divino y una antigüedad sagrada. Sin embargo, si se tienen en cuenta los descubrimientos de John Anthony West y Robert Schoch, todo resulta mucho menos fantástico. Porque si la Esfinge fue realmente tallada en la era de las lluvias, hace unos 12.000 años, entonces el reinado de 13.420 años de los seguidores de Horus, mencionado en el papiro, coincide sorprendentemente con esa escala temporal.
¿Y si el canon de Turín no fuera un mito, sino una verdadera crónica que preserva la memoria de acontecimientos reales, ocurridos mucho antes de la era de los faraones? La llamada hipótesis de la civilización perdida ofrece una explicación a muchas de las anomalías de la historia egipcia. ¿Por qué Egipto aparece en los registros ya completamente formado, con escritura, matemáticas, astronomía y conocimientos de ingeniería, pero sin rastros de una evolución prolongada? Tal vez no inventaron nada, sino que heredaron. Esto explicaría tanto la precisión de los sarcófagos del Serapeu como la antigüedad de la Esfinge. Todo ello no sería obra de los faraones, sino reliquias creadas mucho antes que ellos. En este contexto, el canon de Turín deja de ser una simple lista de reyes y se convierte en una especie de mapa del conocimiento antiguo. Un documento que parece decirnos, buscáis en el lugar correcto, pero en el tiempo equivocado. La verdadera historia, quizá, comenzó mucho antes de lo que creemos. Y ahora, apoyándonos en la geología de la Esfinge y en los textos del antiguo papiro, podemos contemplar los artefactos anómalos de Egipto no como enigmas, sino como huellas de aquella civilización olvidada, pero real. Estos hallazgos son como fragmentos de un mosaico que, al mirarlos bajo una nueva perspectiva, revelan la imagen de una cultura con un nivel de conocimiento asombrosamente alto. Comencemos con una pregunta aparentemente simple. La luz, o, más exactamente, sus huellas. Los pasillos y salas de las tumbas en el Valle de los Reyes están cubiertos de relieves y frescos de una complejidad extraordinaria, elaborados con una precisión increíble. Pero ¿cómo trabajaban los artistas en la total oscuridad de las profundidades subterráneas? Según la versión oficial, utilizaban lámparas de aceite. Sin embargo, toda lámpara deja hollín, y los techos de muchas tumbas están absolutamente limpios, sin el más mínimo rastro de humo. Los egiptólogos intentaron explicarlo con teorías ingeniosas, agregando sal a las mechas o usando sistemas de espejos para reflejar la luz solar hacia el interior. Pero los largos y sinuosos corredores hacían tales soluciones imposibles, ya que tras unas pocas reflexiones, la luz se extinguía por completo. Es precisamente en este contexto donde debe observarse uno de los relieves más enigmáticos de Egipto, las imágenes del templo de la diosa Hathor en Dendera. En la cripta subterránea del templo se talló una serie de escenas que, a ojos modernos, resultan sorprendentemente tecnológicas. En ellas se ven personas sosteniendo objetos alargados y transparentes, parecidos a enormes lámparas. Dentro de esas formas serpentea una figura en forma de serpiente que parece emanar de una flor de loto, colocada sobre una base que recuerda a un casquillo o soporte eléctrico. De esta base sale un cable conectado a una caja rectangular que a su vez está situada sobre un pilar JED, antiguo símbolo de estabilidad, pero que en este contexto se asemeja extrañamente a un aislador de alta tensión. La egiptología oficial interpreta esta escena como mitología pura. El loto representa la creación, la serpiente es el dios Jarsontus, el sol naciente, y la supuesta lámpara simboliza el útero de la diosa Nut. Sin embargo, la semejanza con un dispositivo eléctrico es tan evidente que surgió la hipótesis de la llamada lámpara de Dendera. Muchos ingenieros han señalado su asombroso parecido con el tubo de Crookes, un primer prototipo de lámpara de descarga de gas que emitía luz bajo la acción de alta tensión. En este contexto, la serpiente dentro del tubo podría simbolizar el flujo de electrones. Es posible que los antiguos egipcios, o una civilización anterior a ellos, conocieran la electricidad. A primera vista parece imposible. No se han encontrado cables, generadores ni bombillas. Pero existe un misterioso artefacto mesopotámico, la llamada batería de Bagdad, un recipiente capaz de producir corriente eléctrica al ser llenado con un electrolito. ¿Y si el mundo antiguo sabía mucho más de lo que imaginamos? Aunque los artefactos encontrados, como la batería de Bagdad, no son suficientes para encender una lámpara real, demuestran algo importante.
el conocimiento de los principios electroquímicos pudo haber existido en el mundo antiguo. Por sí mismo, el llamado luz de Dendera no prueba nada, pero combinado con los techos limpios de las tumbas y otras anomalías tecnológicas, se convierte en otro inquietante fragmento del mosaico. Un nuevo eslabón en la cadena que sugiere la existencia de un saber perdido, heredado de una época cuyo recuerdo apenas sobrevive entre los símbolos y las piedras del antiguo Egipto. El siguiente eslabón en la cadena es el conocido como pájaro de Saqqara, un pequeño artefacto de madera de sicómoro, hallado en 1898 y fechado aproximadamente en el siglo II a.C. Durante mucho tiempo se lo consideró un juguete infantil o un adorno, pero en la década de 1970, el egiptólogo Khalil Mesija advirtió que su forma no era en absoluto casual. Las alas presentan un perfil aerodinámico definido. La cola está colocada en posición vertical, como un timón de dirección en un avión, y las propias alas están ligeramente inclinadas hacia abajo, formando un ángulo transversal negativo, característico de algunos aviones modernos. Los experimentos con réplicas exactas demostraron que el modelo podía realmente planear. Quizá no se trataba de un juguete, sino de una miniatura de un planeador, un fragmento de conocimientos olvidados sobre aerodinámica. Pero quizá la anomalía más impresionante sea el propio diseño del complejo de Giza. El investigador Robert Bauble, en su libro El misterio de Orión, propuso que la disposición de las 3 grandes pirámides refleja con precisión la configuración de las estrellas del cinturón de Orión. No solo la forma, sino también las dimensiones relativas de las pirámides corresponden al brillo de esos astros. Además, los llamados conductos de ventilación de la Gran Pirámide están alineados con una precisión excepcional hacia Sirio y las estrellas del cinturón de Orión, exactamente como se veían en el cielo alrededor del año 2500 a.C. Sin embargo, Bauble y su colega Graham Hancock fueron más allá. Al analizar el movimiento de las estrellas, teniendo en cuenta la precesión, descubrieron que la coincidencia perfecta entre la geometría de las pirámides y las posiciones de las estrellas ocurría alrededor del 10.500 a.C., al final de la última era glacial, la misma época a la que los geólogos atribuyen el tallado de la Esfinge. ¿Pudo todo el complejo de Giza ser no solo una maravilla arquitectónica, sino un enorme mecanismo astronómico? ¿Un mensaje tallado en piedra por una civilización que existió mucho antes de los faraones? Tal vez fue concebido como una marca del tiempo, señalando una época concreta, o como un monumento a la memoria de la catástrofe que puso fin a aquella era. Si se observan todas las anomalías halladas en conjunto, desde el Serapeum hasta Dendera, desde el pájaro de Saqqara hasta la orientación estelar de las pirámides, dejan de parecer coincidencias. Al contrario, se alinean formando un patrón coherente, rastros de conocimientos sistemáticos en ingeniería, física y astronomía que no encajan en la cronología tradicional. Es como un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte de un pasado brillante, pero el reflejo completo de esa civilización se ha perdido en el tiempo. Cuando el número de incongruencias crece, la ciencia debe hacer lo que le da sentido a su existencia, cuestionar los viejos paradigmas. La versión oficial de la historia nos enseña que el desarrollo humano fue un proceso lineal, de cazadores y recolectores a agricultores, luego a las ciudades, la escritura, la arquitectura y finalmente a civilizaciones como Egipto. Pero los hechos descubiertos apuntan a una imagen diferente, no a un progreso continuo, sino a ciclos de auge y caída. La hipótesis de una civilización perdida de la era glacial, a menudo asociada con el mito de la Atlántida, deja de parecer una fantasía. Hoy cuenta con fundamentos en la geología, la astronomía y el análisis de las antiguas tecnologías de la piedra, ofreciendo una nueva perspectiva sobre los orígenes y los olvidos de nuestra propia historia. Si reunimos todas las evidencias,
surge una historia sorprendente. Durante el último periodo glacial, aproximadamente entre 15.000 y 10.000 a.C., pudo haber existido una cultura altamente desarrollada. No necesariamente industrial, pero sí poseedora de profundos conocimientos en matemáticas, astronomía e ingeniería, capaz de trabajar la piedra con una precisión que hoy apenas podemos igualar. Esa civilización pudo haber sido global. Sus huellas quizás permanecen en Egipto, Sudamérica, Tiahuanaco y Pumapunku, lugares donde encontramos megalitos que desafían al tiempo. Pero hace unos 12.800 años, durante la catástrofe del Joven-Dryas, la Tierra sufrió un cataclismo, posiblemente el impacto de un cometa. Inundaciones, terremotos y bruscos cambios climáticos destruyeron aquel mundo, dejando solo testigos de piedra: la Esfinge, los complejos subterráneos de Saqqara y otros monumentos. Los supervivientes, los seguidores de Horus o los viracochas de las leyendas andinas, se convirtieron en los guardianes de un saber ancestral, que transmitieron a los nuevos pueblos y del cual nacieron las primeras civilizaciones. Los egipcios dinásticos, que aparecieron miles de años después en el Valle del Nilo, pudieron haber sido solo una de las ramas que heredaron los fragmentos de aquel antiguo legado. Por eso, la civilización egipcia irrumpe en la historia ya completamente formada, con escritura, arquitectura y astronomía, como si hubiera surgido de la nada. No empezaron desde cero. Construyeron sobre un fundamento sólido los conocimientos transmitidos por sus predecesores, quizá los supervivientes de la catástrofe del periodo glacial. Los egipcios heredaron la sabiduría, pero no las tecnologías. Pudieron venerar los sarcófagos del Serapeum como reliquias sagradas de los dioses antepasados, pero no sabían reproducirlos. Usaban el cuchillo de Tutankamón, forjado en hierro meteórico, un regalo del cielo, pero ignoraban cómo fundir hierro en la tierra. Crearon mitos donde se vislumbran imágenes de extraños dispositivos, como la lámpara de Dendera, pero perdieron la ciencia que se ocultaba tras esos símbolos. Mitos que fueron adolzados por generaciones. Esa manera de mirar el pasado no solo da un vuelco a la historia, sino que transforma nuestra comprensión de nosotros mismos. Implica que la humanidad no es la cima del progreso, sino una ola más en el vasto océano del tiempo. Las civilizaciones surgen y desaparecen, y el conocimiento puede perderse mucho más rápido de lo que se erige una pirámide. Tal vez los antiguos egipcios no fueron los inventores de la civilización, sino sus guardianes, los custodios de la memoria de un mundo que ya no existía. No crearon desde cero, preservaron lo que quedaba. Y si eso es cierto, entonces no estamos ante una historia del progreso, sino ante una historia de la recuperación de la memoria, el intento de la humanidad por reunir los fragmentos perdidos de su antiguo esplendor. Nuestra investigación nos ha llevado desde las profundidades del Serapeum hasta las estrellas sobre Giza, desde la Esfinge desgastada por el tiempo hasta los papiros que hablan de dioses y semidioses. Hemos unido decenas de testimonios dispersos y trazado una nueva y desconcertante versión del pasado. Pero como toda investigación auténtica, no deja respuestas, sino nuevas preguntas. Si la civilización predinástica realmente existió, ¿quiénes fueron sus creadores? ¿De dónde vinieron? ¿Qué idioma hablaban? ¿Qué conocimiento transmitían? Sus monumentos de piedra impresionan, pero guardan silencio. ¿Qué oculta el gran vacío descubierto recientemente dentro de la Gran Pirámide mediante tomografía de muones? ¿Una simple anomalía estructural, como afirma la ciencia oficial? ¿O una cámara sellada donde esperan su momento los artefactos y registros de un mundo desaparecido, tal como predijo Edgar Cayce?
Quizás las respuestas siguen estando cerca, bajo la arena, bajo la piedra, bajo nuestras propias ideas sobre la historia misma. La arqueóloga Kathleen Martínez lleva muchos años buscando la tumba de Cleopatra en el antiguo complejo templario de Taposiris Magna. Su idea es tan simple como audaz. La última reina de Egipto, que se consideraba a sí misma guardiana del legado ancestral, pudo haber elegido un lugar de descanso vinculado a los mitos más antiguos del país. Si Cleopatra realmente se veía como un puente entre el mundo de los hombres y el de los dioses, su tumba podría haber sido una cápsula final de conocimiento, un santuario donde tal vez no solo reposen sus restos, sino también los últimos fragmentos perdidos de la Biblioteca de Alejandría, ese legendario conjunto de textos capaz de arrojar luz sobre los verdaderos orígenes de la civilización egipcia. Estas preguntas no son para soñadores, sino para investigadores capaces de mirar más allá. La arqueología, la geología, la lingüística y la física se convierten hoy en un solo instrumento para una nueva lectura del mundo antiguo. La historia no es una crónica inmóvil, sino una investigación inacabada donde las pruebas aún esperan a sus descubridores, en la arena, en la piedra, en los manuscritos olvidados. Quizás Cleopatra fue realmente el último puente entre una era perdida de conocimiento y un mundo que ya la había olvidado. Y si algún día se descubre su tumba, podría convertirse no solo en una sensación arqueológica, sino en un punto de inflexión en la comprensión de todo el pasado humano. El verdadero Egipto apenas comienza a revelar sus secretos. Su despertar podría transformar no solo nuestra visión de la antigüedad, sino también nuestra comprensión de nuestro propio lugar en la larga y enigmática historia de la humanidad. ¿Estamos al borde de reescribir la historia o todos estos indicios son solo especismos, un juego de luz y arena? La respuesta por ahora permanece oculta. Pero una cosa es cierta, hay que seguir buscando. Apoya nuestro trabajo con un me gusta y una suscripción. Tu apoyo nos permite seguir revelando los misterios que los libros de texto callan. Y no olvides activar la campanita para ser el primero en conocer los nuevos descubrimientos, porque quizá la próxima investigación sea la que cambie por completo todo lo que creemos saber sobre el pasado.